ver si podemos empezar con la grabación acá. ¿Está? ¿Se ve, chicos, el primer slide? ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Aún no. Yo no. Aún no, profe. ¿No? Bueno. Bien. Ah, faltaba algo muy importante. Compartir la pantalla. Ahora, chicos, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe, ahora sí. Genial, genial. Bien, entonces, después de haber visto los primeros temas del programa correspondiente a genética mendeliana, a estructura y organización del material genético, a flujo de la información génica y cómo se regula la expresión génica, vamos a ver en esta clase algunas tecnologías para el estudio. Les pido a ustedes que por favor durante las clases de la doctora Marsá y Siufo, que traten de ir relacionando con los slides que voy a mostrar ahora. Son 2 slides nada más, pero que engloban toda la información tecnológica que ustedes necesitan como biotecnólogos para estudiar el material génico. Serían técnicas de biología molecular y de ingeniería genética en general, para que ustedes vayan teniendo noción de qué es lo que se viene. Por eso nosotros pusimos tanto hincapié en estudiar la estructura y flujo de la información génica y su regulación. Las tecnologías de biología molecular e ingeniería genética están en el capítulo 19 del PIRS, quinta edición. Están cargados como clase número 16 en el Classroom. Bien, este slide, como ustedes saben, es fundamental, en el cual el ADN se replica durante la fase S de la interfase del ciclo celular. La información se puede transcribir de ADN dando otro ácido nucleico llamado ARN. El ARN puede ser retrotranscripto para dar un DNA complementario usando una enzima que se llama transcriptasa reversa. Entonces uno, si quiere estudiar ARN, como es inestable debido al oxidilo S2' que ustedes conocen, lo mejor es retrotranscribirlo a DNA. Entonces uno por ahí quiere estudiar, recuerden eso sí, que el ARN contiene todos los exones. Entonces todos los exones, cuando uno retrotranscribe, va a tener un fragmento de DNA complementario o cDNA por DNA copy, el cual puede ser almacenado. Incluso ustedes pueden recibirlo en un papel directamente, una gota de ese cDNA se puede colocar en un papel y enviarlo en un sobre o en un tubo desde distancias a su laboratorio. Entonces, en el caso del DNA también una vez aislado o amplificado, uno lo puede colocar en un papel, en papel de filtro, evitando contaminación con otro tipo de DNA, obviamente, y ustedes pueden de ahí extraerlo desde el papel o de una pieza de gel y amplificarlo o colocarlo en un vector para amplificarlo o expresar lo que está contenido en esa información. Recuerden que el código está dado en la secuencia de nucleótidos, donde cada codón codifica para un aminoácido. Bien. Estamos hablando en este caso del RNA maduro. Ese RNA maduro luego se transcribe dando una proteína. Esa proteína va a tener la secuencia o polipéptido en realidad,
ese RNA mensajero se traduce, dando una proteína, cuya secuencia de aminoácidos corresponde con la secuencia de codones. Cambios en la secuencia de codones pueden llevar a cambios en la secuencia de aminoácidos en la proteína. Esa proteína puede tener diferentes funciones. Puede ser una enzima, un receptor, un anticuerpo, una proteína que transporta un fármaco, una, una enzima, por ejemplo, que produce un metabolito o una hormona necesaria para el crecimiento de una planta. Ese metabolito va a ser el responsable del fenotipo. Entonces uno puede estudiar el ADN, el ARN, la proteína, los metabolitos y el fenotipo en un sistema biológico. A nivel DNA teníamos el genoma, que era el conjunto de todos los genes contenidos en una célula. Hablamos de célula en general, tanto eucariota como procariota. El epigenoma en células eucariotas, ¿ah? que estaba dado por esas modificaciones en la composición de los ácidos nucleicos, no en la secuencia. Esas modificaciones incluían la metilación y la acetilación. Metilación del DNA o acetilación y metilación de residuos lisina, principalmente a nivel histonas. Los SNPs, que son los polimorfismos de un solo nucleótido, que son cambios en un solo nucleótido. Por eso se llama polimorfismo en un solo nucleótido. Ese cambio, si está en la parte regulatoria de un gen, puede hacer que la proteína se exprese más, se exprese menos, puede hacer que el RNA se exprese más, se exprese menos o no cambie su expresión. Entonces, toda proteína que se conoce contiene SNPs. Entonces, por eso se llama SNPoma, al conjunto de todos los SNPs o polimorfismo de un solo nucleótido. Entonces, un gen puede tener muchos SNPs que pueden estar en la parte regulatoria como en la parte estructural del gen. Esos SNPs o polimorfismo de un solo nucleótido son comunes en las poblaciones. En poblaciones me refiero a organismos de la misma especie, pero no se manifiestan en una enfermedad o en un cambio fenotípico, excepto cuando hay una presión ambiental, por ejemplo, un fármaco. Hay personas, ustedes han visto que cierto tipo de fármacos son como venenos para ellos. Puede ser que justamente ese fármaco nunca llegue a metabolizarse para dar el fármaco activo, porque todos fármacos, a veces hay fármacos que son prefármacos, son metabolizados a nivel hígado y luego ejercen su efecto farmacológico. Transcriptoma nos referimos a todo el conjunto de ARN encontrados en una célula en un momento y bajo una condición dada. Proteoma, el conjunto de todas las proteínas que hay en una célula. Metaboloma, el conjunto de todos los metabolitos que se encuentran en una célula. Y fenoma sería todo el conjunto de fenotipos posibles, ¿no? en un sistema dado. Entonces, lo interesante, por favor disculpen que por ahí hay términos en inglés y en español, les pido mil disculpas, pero lo importante aquí es que podemos, para estudiar el material genético, se usan, como dijimos, técnicas de biología molecular y también uno puede, ese conjunto de técnicas incluye técnicas que nos permiten aislar, estudiar o modificar el material genético. Dentro de las muestras que uno puede usar, son varias, y lo que podemos aislar de estas muestras son DNA, RNA, proteína, aislar los metabolitos o estudiar el fenotipo.
Dentro de las muestras, ustedes pueden usar muestras de aire, muestras de suelo, muestras de agua. ¿Con qué fin? Con el fin de aislar material que le puede ser útil para estudiar eh, las poblaciones microbianas que puede haber, ¿ah? O virus que puede haber, etc. ¿Ah? Entonces, como muestras, pueden usar muestras inanimadas o muestras biológicas. Entonces, ustedes usan, si usan muestras de agua, obviamente tienen que filtrarlas y en el filtro va a estar todo retenido. Recuerden el tamaño que puede tener una bacteria o un virus, ¿ah? O cualquier tipo de organismo que ustedes anden buscando. ¿Mm? Entonces, a ver, un minutito, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a silenciar el micrófono. Bien, continuamos. Mil disculpas, chicos. Mil disculpas. Bien, entonces, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, mil disculpas. Bien, entonces, dentro de las muestras que ustedes pueden estudiar, son varias. Como dijimos, podemos estudiar muestras de suelo, agua, aire. ¿Con qué fin? Con el fin de extraer cualquiera de estos materiales, DNA, RNA, proteínas, metabolitos, o estudiar el fenotipo de algo. También pueden usar muestras biológicas, como fluidos biológicos. Estoy hablando de plantas o de animales. Pueden estudiar bacterias, virus en cultivo. Pueden usar organelas. Entonces, por eso es importante que en el momento que ustedes tengan las clases de biología molecular e ingeniería genética, piensen en este cuadrito, que es integrador. Tienen que aislar DNA. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué técnicas hay para hacerlo? ¿Con qué muestras se parte? ¿Qué quiero estudiar? ¿Ah? Es muy importante. Entonces, diferentes técnicas para aislar DNA, diferentes técnicas para aislar RNA. No es lo mismo aislar DNA a partir de células de planta o células de levadura o células animales o de bacterias mismas, o de virus. Entonces, les sugiero que pregunten todo eso. Entonces, también pueden estudiar, aislar todo este material a partir de organelas. Pueden aislar, hacer fraccionamiento subcelular para aislar mitocondrias o cloroplastos. Pueden también aislar vesículas extracelulares, que son un nuevo tipo de mediadores. Son vesículas que se producen en una célula, que están en los fluidos biológicos. Entonces hay técnicas para aislar vesículas extracelulares y estudiar microRNA o RNA que están contenidos en esas vesículas extracelulares. Lo secretan tanto las células eucariotas como las procariotas, ¿no? Y tienen un rol fundamental en la regulación de la expresión génica. A partir de fluidos, ustedes también pueden extraer algo que yo no les he mencionado, pero que son importantes, que son los RNA circulares. Los RNA circulares son un nuevo tipo de RNA
que se producen, ¿vieron? Cuando hacen el splicing o el corte y empalme, esos rulitos que quedan formando RNA circulares, que tienen un rol muy importante en regulación de la expresión génica y son poderosos biomarcadores. Biomarcadores son aquellos que nos permiten predecir cambios en un sistema, ¿no? En un sistema biológico, por eso se llaman biomarcadores. Pueden usar células en cultivo primario, que son células aisladas a partir de un animal. Por ejemplo, sacan el hígado, extraen el hígado de un animal, lo disocian en células individuales, y esas células individuales, obviamente, en un tejido van a tener diferentes tipos de células, van a tener hepatocitos, fibroblastos, células de la sangre, que está circulando obviamente, células del tejido nervioso, van a tener células del tejido conectivo, porque son las que mantienen unidas las células. Entonces ustedes tienen que tener las estrategias como para poder aislar un tipo de celular específico. Hay muchas técnicas para aislar células a partir de un tejido disgregado, ¿eh? Que no es lo mismo disgregar células que hacer un homogenato. Hacer un homogenato que significa romper todo el tejido. Entonces, pueden estudiar también, obviamente, tejidos. Tejido muscular, tejido pancreático, como hemos mostrado en alguna diapo por ahí en las clases. Pueden estudiar el tejido nervioso, etc. Recuerden que en el tejido hay muchos diferentes tipos de células. Entonces, si uno quiere estudiar RNA específico, DNA específico, RNA específico, es decir, fragmentos de DNA, RNA, o una proteína específica, ver dónde está localizada en un tejido, o en una célula, o en una organela, debemos tener estrategias. Podemos estudiar también un organismo entero, que puede ser una planta, o sus fracciones, puede ser la raíz, las hojas, las flores, puede ser un gusano, estudiar diferentes partes de un gusano, moscas, abejas, y así diferentes tipos de organismos, incluso pueden ser bacterias, poblaciones, para hacer estudios filogenéticos, tanto a nivel bacteria o a nivel plantas, para ver cuáles son los genes responsables de un cierto fenotipo, o las proteínas responsables de un cierto fenotipo. Entonces, este flujo que ustedes ven aquí, interrúmpanme por favor si hay preguntas, chicos. La idea de esta clase es que ustedes puedan interactuar, que podamos interactuar entre todos y aprovecharla. Fíjense, esto que tienen aquí es el flujo de la información génica. Tenemos a partir de DNA, se transcribe dando RNA, se traduce dando una proteína, la proteína da metabolitos, y los metabolitos son los responsables del fenotipo. Entonces, a partir de todas estas muestras, podemos aislar DNA. Este DNA, para aislar DNA, como les dije, la composición de la pared celular de una bacteria es diferente a la pared celular de células vegetales. Por lo tanto, los recursos que nosotros tengamos para hacer cada uno, para aislar DNA, van a ser específicos de cada tipo de organismo. Recuerden las características físico-químicas que tenía el DNA, que era mucho más estable que el RNA, que los RNA. Entonces, hay diferentes técnicas para aislar DNA y diferentes técnicas para estudiarlos, obviamente, pero dependiendo de las técnicas que vayamos a usar y el fin que tenga el análisis, va a ser cuánta pureza necesitamos de DNA. Entonces es importante que consideren cómo aislar el DNA. Hay muchas técnicas. De esas técnicas, hay técnicas basadas en... todas ellas se basan en las propiedades físico-químicas del DNA.
Entonces, esas técnicas, ay, por Dios, bueno. Mil disculpas, voy a tener que hacer. Bueno, mil disculpas. Esto es consecuencia de estar dando clases desde la casa. No hay problema, profe. No hay drama, Mil profe. disculpas. Bien, No hay problema, profe. se lo agradezco, chicos. Entonces, muestras. ¿Qué queremos aislar? ¿Cómo lo estudiamos? Entonces tenemos DNA. Como les decía, para aislar DNA tenemos que conocer las propiedades físico-químicas del DNA. ¿Qué técnicas tenemos disponibles para aislar DNA? Hay técnicas basadas en el uso de solventes para aislar. Otras técnicas actualmente se basan en hacer un homogenato, es decir, rompemos toda la estructura del tejido o de la célula o del organismo, en un buffer, luego se coloca en pequeños tubos que tienen una membranita al fondo, el DNA queda retenido sobre la membranita, luego viene un buffer de lavado, lavamos y luego del lavado se hace la elusión. Se eluye con un buffer de elusión para ya recuperar el DNA puro. Hay otras técnicas basadas en el uso de solventes, en el cual el DNA queda en una fase, ¿no? Eso lo van a ver ahora con la profesora Marzá. Una vez que tenemos aislado el DNA, es importante conocer cuán puro está el DNA. Ahí vienen las técnicas de electroforesis para poder ver si está contaminado, si no está fragmentado, ¿no? Hay técnicas espectrofotométricas que nos permiten, basado en la absorción a ciertas longitudes de onda, que nos permiten saber cuán puro es la preparación de DNA. A vez que tengamos el DNA aislado, podemos hacer diferentes tipos de estudios, por ejemplo, estudiar los SNPs usando secuenciación o haciendo una técnica que se llama RFLP, PCR, que se llama polimorfismo largo de fragmentos de restricción, ¿no? PCR se basa en amplificar por PCR un fragmentito de DNA que luego lo cortamos con una enzima de restricción. Si está el polimorfismo, puede que corte o que no corte, ¿no? Según las necesidades. Y si corta o no corta, quiere decir que el polimorfismo está. Hay otras técnicas, por ejemplo el microarray, que son técnicas de high throughput, es decir, técnicas que nos permiten hacer un screening de todo, ¿sí? Que luego hay que corroborarlo, obviamente. Entonces, esas son técnicas para estudiar los SNPs, que son esos polimorfismos en un solo nucleótido. Para estudiar los cambios epigenéticos, por ahí si hay preguntas, Leo, por favor, me las puede pasar, porque por ahí los chicos no tienen micrófono. Sí, sí, dale, dale. Dale, te agradezco, Leo. Bien. Bien. Tenemos también técnicas para estudiar los cambios epigenéticos, como por ejemplo CHIP, inmunoprecipitación de la cromatina. Se basa en el uso de un anticuerpo que reconoce esos cambios epigenéticos, como por ejemplo la metilación de la lisina 19 de la histona 3. ¿Ah? Entonces, hacemos el pull down y luego podemos secuenciar el fragmento donde está ese cambio epigenético. ¿Ah? Lo mismo sucede para estudiar cambios a nivel DNA, esos cambios, esas metilaciones, por ejemplo, en lo cual se utiliza este ensayo que se llama ensayo de bisulfito. ¿Ah? Es un ensayo que permite cambiar ese grupo metilo y luego poderlo estudiar. Entonces, son técnicas las cuales ustedes pueden averiguar o preguntarle a la profe o a los profes que vienen en qué consisten, cómo se hace, para qué les sirven. ¿Eh? Pero tengan en cuenta esto, podemos estudiar
los SNPs, podemos estudiar los cambios epigenéticos o estudiar la secuencia del genoma. Entonces, para eso se utiliza esta técnica llamada PCR, que lo van a ver con la profesora Marsá, PCR o PCR cuantitativa, ¿ah? PCR cuantitativa o qPCR. Pueden también usar Next Generation Sequencing, secuenciación de la próxima generación, se llama. Podemos hacer Whole, todo, Genome Sequencing, secuenciamiento de todo el genoma, que incluye tanto intrones como exones de todo el genoma, el conjunto de todos los genes contenidos en una célula. Podemos hacer el secuenciamiento de todos los exones, ¿ah? De todos los exones, exon genome sequencing. Podemos hacer estudios a nivel poblacional, ¿no? Genome-wide association studies, estudios de asociación del genoma, es decir, relacionar cambios en el genoma de acuerdo a los SNPs que haya. Podemos usar FISH, que se basa, que quiere decir hibridación in situ fluorescente. ¿Ah? Hibridación in situ fluorescente. Se basa en el uso de sondas específicamente marcadas y aprovechando la complementariedad de bases, uno puede diseñar una sonda marcada con algún compuesto fluorescente. La sonda, después que se haya desnaturalizado el DNA, uno puede usar una sonda que se pegue de forma específica. De esa forma podemos identificar cierto tipo de secuencias, ya sea en cromosomas o en una célula, podemos ver dónde están los ARN, por ejemplo, o ciertas secuencias de DNA. Podemos hacer secuenciamiento o secuenciación, ¿ah? Para ver si un genoma tiene esa secuencia específica, ¿ah? Usando las técnicas de secuenciamiento. Hay muchos diferentes tipos de secuenciación, ¿eh? Está esta, la Next Generation Sequencing, y también la secuenciación de Sanger, que ustedes la habrán visto en química de macromoléculas. Podemos hacer otras técnicas como el chromosome jumping, generar animales knockout, que lo van a ver con la profe Ciufo, ¿no? O animales transgénicos. Animales knockout quiere decir que inactivamos la expresión de un gen, porque, por ejemplo, tenemos la secuencia del gen, incorporamos algo en el medio, entonces el gen no se va a expresar. Y cuando usamos una técnica para ver si está el gen o no está, lo más probable es que no lo encuentre. Animales transgénicos, es decir, o transgénesis, es decir, generar animales o plantas que expresen proteínas de otro organismo. Eso es transgénesis o transgénesis. Podemos usar espectrometría de masa para ver la secuencia del genoma. Podemos hacer estudios de mutagénesis, ¿no? Para ver cómo afecta el cambio de un nucleótido, de varios nucleótidos, en la expresión del gen. Podemos usar Southern blot, que es basado también parecido al FISH, pero en este caso lo que se hace es todo el genoma se lo corta con enzimas que se llaman enzimas de restricción, que sirven para cortar el DNA, son las tijeras moleculares, eso lo van a ver con la profe Ciufo, para cortar el DNA y luego usar, correrlos en un gel, transferirlos a una membrana, parecido al Western blot, y luego usar sondas para detectar las secuencias que andamos buscando. Ese es el Southern blot, que nos sirve para detectar secuencias de DNA. EMSA, que es un ensayo de retardo de movilidad en geles, Electromobility Shift Assay, que es un ensayo de retardo de movilidad en geles, que nos permiten ver si un factor de transcripción se liga a una secuencia regulatoria. Y eso es importante, porque si se liga, quiere decir que hay un sitio de unión para ese factor de transcripción, es decir, un elemento cis. Podemos mostrar footprinting para ver dónde se liga un factor de transcripción. Podemos usar la incorporación de timidina tritiada, ¿no? Marcada con tritio, que nos sirve para
saber si hay síntesis de DNA. La incorporación de fósforo 32 también es muy útil para saber que hay síntesis de DNA. Citogenética, que nos sirve para ver los cromosomas, ¿eh? Para ver las mutaciones de tipo estructural y cromosómicas. Y los marcadores moleculares que nos permiten identificar ciertos tipos de secuencias, ¿eh? Identificar organismos, identificar diferentes tipos de plantas, ¿eh? Cómo se relacionan filogenéticamente. Entonces, a nivel DNA, vieron la cantidad de técnicas que hay. Todas son útiles y ustedes, de acuerdo al objetivo que ustedes tengan. Bien, también podemos hilar RNA. Y hay muchas técnicas también para hilar RNA. Ustedes van a ver seguramente con la profe Marsá cómo hilar RNA a partir de diferentes fuentes. Recuerden que el RNA es muy inestable. Se hidroliza, es decir, que se destruye muy fácilmente por RNasas que hay en todos lados, incluso cuando uno habla, en las manos, en la célula de descamación de las manos. Entonces, RNA, hasta en el citosol hay RNasas. Las RNasas, ¿cómo se protege el RNA en el citosol? Recuerden que el RNA adquiere una estructura secundaria que lo protege contra las RNasas, ¿no? Pero a nivel ambiental se degradan fácilmente. Recuerden que dentro de los RNA podíamos estudiar los pre-RNA, podíamos estudiar los RNA maduros y también los microRNA. Los microRNA, recuerden que no tienen la colita de poliA, por lo tanto son muy susceptibles también. Para estudiar los microRNA hay técnicas también que nos permiten, hay kits, es decir, equipos ya que vienen comercialmente disponibles para aislar microRNA. Podemos usar RNA-seq, que es una técnica de high throughput, es decir, que permite aislar muchos RNA simultáneamente. Microarray también podemos usar para estudiar RNA. RT-PCR, es decir, como la PCR solamente sirve para amplificar fragmentos de DNA, usando cebadores o primers. En este caso, para hacer la amplificación de un RNA, lo que se requiere es que ese RNA sea retrotranscripto usando la transcriptasa reversa para transformarlo en cDNA. Y luego ese cDNA puede ser amplificado por PCR, que puede ser de forma semi-cuantitativa, es decir, en relación a un gen que se expresa de forma constitutiva, que son los housekeeping genes que decíamos, que son los genes de expresión constitutiva. Se expresa de forma relativa, es decir, es semi-cuantitativa. Y hay otro tipo de PCR, que es la PCR cuantitativa, RT-qPCR, que es la PCR que nos permite cuantificar ese cDNA obtenido a partir de la retrotranscripción del RNA. Es decir, que para estudiar RNA por PCR se requiere dos etapas. Una, la retrotranscripción y luego la amplificación. Vayan teniendo eso en cuenta. En Northern Blot, que es muy parecido al Southern Blot, pero el Northern Blot le sirve para estudiar la presencia de RNA. En este caso lo que se hace es la mezcla de todos los RNA aislados por diferentes técnicas, ya sea por uso de triazol, quiazol, diferentes tipos de kits o de equipos que nos permite aislar RNA. Ese RNA aislado luego se corre en geles, se lo transfiere en la membrana y se hace la hibridación usando sondas marcadas, que puede ser con fósforo 32 o con algún compuesto fluorescente. Podemos usar FISH también si queremos estudiar dónde un RNA específico está localizado en un tejido o en una célula, ya sea tejido de planta o tejido de animal. NanoString, que es una técnica de high throughput también, que es parecido a la qPCR, a la RT-qPCR, pero que permite detectar muchos diferentes tipos de RNA simultáneamente. Podemos hacer el knockdown usando siRNA. ¿Recuerden los microRNA?
Bueno, los siRNA son sintéticos, que uno los compra, los diseña, los manda a hacer, o los compra directamente, y les sirve para hacer el knockdown. Quiere decir que esos RNA se destruyen antes de ser traducidos en un polipéptido. ¿Para qué les sirve eso? Y sirve para estudiar cuál es el rol de esa proteína en una vía en particular. Puede ser una vía metabólica, por ejemplo, o el rol de un receptor, o de un neurotransmisor, etc. Pueden ustedes también hacer la transcripción in vitro de ese RNA, usando las técnicas que habíamos visto en transcripción. Bien, entonces estudiamos el DNA, RNA, pero también podemos estudiar la proteína, que está dentro del flujo de información génica. Podemos estudiar la actividad de la proteína. Ustedes han tenido química biológica ya. Entonces, esas actividades de las enzimas se puede estudiar, si es una enzima. Pueden estudiar cómo afecta un cambio en la secuencia nucleotídica de DNA, el binding de un ligando a su receptor, cómo afecta el cambio en la secuencia nucleotídica en la actividad de un canal iónico. Pueden usar ahí agonistas y antagonistas. Agonistas quiere decir que simulan el efecto, antagonista que tiene un efecto antagónico, es decir, contrario. Pueden estudiar la incorporación de metionina 35 en una célula. ¿Para qué? Para ver si hay síntesis de proteínas. Pueden jugar con la proteína aislada y hacer estudios de rayos X para ver la estructura de la proteína tridimensional. Pueden usar esta técnica que se llama discroísmo circular, que nos sirve para ver si la conformación de la proteína es adecuada, porque ustedes pueden expresar una proteína en un sistema por técnicas de ingeniería genética y ver si la proteína adquiere o no la estructura que ustedes necesitan. Entonces comparan el plegamiento de la proteína nativa con un mutante, por ejemplo, una proteína obtenida a través de técnicas de ingeniería genética. Pueden hacer la traducción in vitro, igual que la transcripción in vitro. Pueden hacer estudios de mutagénesis, o sea, mutar una secuencia de DNA y ver qué efecto tiene sobre la actividad o la función de la proteína. Y aquí hay estudios de ganada de función o pérdida de función. Esos son estudios que nos permiten relacionar cambios en la secuencia nucleotídica con la función de una proteína. Si uno puede hacer estudios de ganancia de función o pérdida de función. Eso nos permite entender un sistema biológico. Bueno, una cosa es que la proteína esté y otra cosa es que la proteína sea activa. ¿No? Recuerden que en el flujo de la información génica, esa proteína, si era una apoproteína, para ser una holoproteína, es decir, que sea activa, requería algún factor. Entonces, puede que esté la proteína, pero que la proteína no sea activa. Para eso se utilizan técnicas de tipo inmunológico, ya sea ELISA, Western blot, inmunocitoquímica o inmunohistoquímica, según. ¿Eso qué nos dan las técnicas inmunoquímicas? Nos dan la idea de que la proteína está. Sí, está la proteína, se sintetiza la proteína, pero la proteína no tiene actividad, ya sea actividad como receptor, actividad como enzima, actividad como transportador. Entonces nunca vamos a tener el fenotipo esperado. Entonces en este caso, un cambio en la secuencia nucleotídica lleva a que esta proteína sea inactiva, que esté la proteína pero que no es activa. Entonces tenemos que determinar, por un lado, que esté la proteína usando técnicas inmunológicas y técnicas de actividad de la proteína para ver si la proteína es activa. ¿Se entiende hasta ahí? Que, por ejemplo, que la proteína no se pliegue bien, eso lleva a que la proteína no sea activa. Puede que no sea activa, puede que ese error en el plegamiento esté en una parte donde la proteína, si es una enzima, no sea en el sitio activo de la enzima. Entonces,
También hay otras técnicas high throughput para proteoma, llamada iTrack. iTrack es una técnica que nos permite cortar a la proteína en partecitas usando tripsina, luego haciendo espectrometría de masa, de acuerdo a los fragmentos, podemos identificar qué proteínas están en una mezcla de proteínas. Por ejemplo, en el homogenato de tejido, de una célula, o de una organela, o de un tejido. Acá es importante también recordar que esta proteína debe localizarse en un sitio adecuado dentro de la célula. Si esa proteína tiene algún cambio en la secuencia aminoácidica, puede que no se localice donde debe localizarse. Entonces, dos cositas acá. Primero, queremos estudiar la localización de una proteína. Por lo tanto, no podemos usar un homogenato de célula o tejido. Si andamos buscando, por ejemplo, la presencia de insulina dentro de un corte de páncreas para identificar células beta pancreáticas. Sí, tenemos el corte, ¿no? Ahora, podemos usar técnicas inmunocitoquímicas, en este caso inmunohistoquímicas, usando un anticuerpo que detecte insulina. Entonces, eso nos va a permitir ver cuáles son las células beta pancreáticas. Pero ahora sí, podemos usar también Western blot para ver si está la proteína o no. Pero en el caso de Western blot, destruimos todo el tejido, hacemos un homogenato, lo corremos en un gel, lo transferimos a una membrana, usamos un anticuerpo para detectar si está o no está la proteína. Pero en este caso estamos destruyendo el tejido, no nos permite ver en qué células está esa proteína que andamos buscando. O sea, ahí tienen la diferencia entre lo que es Western blot e inmunohistoquímica o inmunocitoquímica. Algo que me había olvidado aquí de aclararle, cuando uno usa células, puede usar células de cultivo primario, es decir, células aisladas en tejido, puede aislar, puede estudiar una línea celular, que son células transformadas que tienen los telómeros muy largos y pueden replicarse varias veces, o sea, reproducirse varias veces, líneas celulares, o puede usar células madres. Células madres. Tenemos que recordar que las células vegetales casi todas son totipotentes, es decir, que pueden dar lugar a la planta entera. Uno juega con una célula vegetal que puede dar lugar a una planta entera, siempre y cuando tenga las condiciones necesarias, ¿sí? Y las hormonas y toda la mezcla necesaria. La única célula totipotente que nosotros conocemos es el cigoto, ¿no? Que da lugar a todo un organismo entero. Son células total, potente, que puede dar lugar a todos los tejidos. Puede jugar con células madres, puede jugar con células de cultivo primario o una línea celular. Hay muchas líneas celulares que están comercialmente disponibles. Según lo que uno quiera estudiar. Puede querer estudiar algunos tipos de células de riñón. Hay líneas celulares de riñón, líneas celulares de páncreas, líneas celulares de hígado, líneas celulares neurales, etc. Hay muchísimas. Bien. También podemos usar técnicas de espectrometría de masa, obviamente, para estudiar una proteína en particular. Entonces podemos hacer secuenciación también de la proteína. Bien, ya tenemos la proteína. ¿La proteína es funcional o no es funcional? Para ver si la proteína es funcional, podemos buscar un metabolito, en el caso que sea alguna enzima. Ahí usamos técnicas para aislar metabolitos, que ustedes seguramente la han visto en química orgánica o en química de macromoléculas. Aíslan metabolitos usando solventes o usando diferentes tipos de extracciones. Pueden aplicar espectrometría de masa para estudiar si el metabolito está. Pueden usar técnicas como cromatografía líquida de alta performance o de alta eficiencia, HPLC, hasta al revés. Cromatografía gaseosa, ensayos funcionales y ensayos bioquímicos, para ver si está o no está el metabolito. Sabiendo que está el metabolito,
puede que no esté el receptor necesario para dar un fenotipo en particular. En este caso uno ya va a estudiar el fenotipo para ver si hay cambio en la forma de la célula, en la función de la célula, en el tamaño celular, diferentes tipos de células que hay en un tejido. Hacemos estudios histológicos para ver diferentes tipos de células en un tejido. Hacemos estudios fisiológicos, por ejemplo, estudios para estudiar canales iónicos, que se usan mucho las técnicas electrofisiológicas para ver cambios en las corrientes. Estudios de comportamiento en el animal entero o en un gusano para ver si se dobla, si la mosca busca un alimento en particular, si la abeja engorda más, engorda menos. Entonces, como ustedes verán, la biotecnología, usando estas técnicas que nos permite estudiar el flujo de la información génica, nos permite estudiar diferentes tipos de sistemas. Podemos estudiar patología también en el caso de que justamente cambie la secuencia de DNA, lleve a un fenotipo patológico. En este caso sería muy importante. En el caso de las moscas y abejas, hay modelos de obesidad. Bueno, como verán, es muy complejo. Entonces, yo lo que quiero que cuando ustedes estudien un sistema biológico usando estas técnicas, no piensen solamente que biología molecular e ingeniería genética solamente fue DNA y RNA. Va mucho más allá. Va hasta el fenotipo, en el cual ustedes tienen que conjugar diferentes tipos de técnicas de química biológica, de inmunología, de microbiología, de química de macromoléculas. Entonces, todo eso que ustedes aprendieron en química general sobre uniones de tipo electrostático y química orgánica, van a ver que les van a ser muy útiles. Por lo tanto, recuerden, muestras, material que pueden estudiar y qué técnicas pueden estudiar. Pero cuando lleguen a las clases de biología molecular, que lo van a ver con la profe Marsá y luego con el profe Sellín, ustedes van a ver un trabajo práctico, ¿no? Que vayan poniendo hincapié qué tipo de técnicas puede usar en cada caso. Bien, concluimos. Primero, ¿cuál es la pregunta? Basada en la pregunta vamos a ver qué muestras vamos a usar. ¿Qué necesito estudiar? ¿Y de qué tecnología dispongo? Son las tres preguntas claves que ustedes deben hacerse cuando abordan un problema biológico, usando técnicas de biología molecular o de ingeniería genética. Quiero estudiar, por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar la respuesta o cómo puedo monitorear la respuesta de un cultivo a una peste? Bueno, tengo que conocer muy bien cómo la peste afecta a ese cultivo en particular. Entonces, basado en eso, podemos hacer un tipo de plantas transgénicas que nos permitan, bajo un promotor de algo que conocemos, hacer que esa proteína se exprese cuando la plaga está presente. Entonces, que las plantas florezcan. Entonces, ¿qué tecnología dispongo? Bueno, dispongo de técnicas de ingeniería genética como para hacer todo eso. Varias técnicas, como vimos, hay muchas. Entonces, ahí el capítulo 19 del PIRS está ideal, pero se queda muy corto. Recomiendo ir a la carpeta dentro del Classroom de libros electrónicos, y hay un libro que se llama Look, ya se lo voy a mostrar. La otra es que tienen este sitio web de BioCompare que les permiten buscar diferentes tipos de reactivos. Ya les voy a mostrar un poquito. Y recuerden esto, hay una carpeta que se llama seminarios. Ustedes tienen seminarios los primeros días de diciembre, el 3 y el 4. Ahí les voy a colocar como 6 seminarios en total, para que demos 3 en cada clase,
que son de papers en inglés aplicados a la biotecnología, usando todo lo que vamos a ir viendo en el curso. Le digo ahora como para que vayan preparándose, ¿eh? A ver si puedo mostrarle un poquito de BioCompare. ¿En qué se refiere? A ver si puedo ir. Bien. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Cuando me responden. Sí, profe. Bien. BioCompare. En BioCompare o BioCompare pueden buscar muchas cositas. Por ejemplo, pueden buscar anticuerpos, kits, equipos, ¿no? Biomoléculas, pueden buscar diferentes tipos de proteínas y péptidos y enzimas usadas en biología molecular, proteínas recombinantes o proteínas recombinantes obtenidas en bacterias o en algún otro organismo. Herramientas para microscopía, de biología celular, pueden buscar líneas celulares. Entonces, cuando ustedes les hablan de una enzima de restricción, por ejemplo, EcoR1, una de las tantas enzimas de restricción, ustedes la buscan. Search. Entonces aparecen algunas fuentes comerciales, productos. Vamos a buscar productos. A ver, vamos a volver un poquito. Ustedes van a ver un trabajo práctico con el doctor Gómez Barroso. Van a ver cómo se producen proteínas recombinantes también. A ver si vuelvo al principio. Acá, biología molecular. Acá tienen herramientas para estudiar la expresión génica. Acá tienen RNA-seq, microarray. Vamos a biología molecular a ver qué tenemos. Instrumento para análisis de ácido nucleico. Actualmente ya el aislamiento de ADN o de ARN no se hace en compañías grandes, ya no se hace manualmente, sino que hay una máquina. Ustedes ponen las muestras, tienen botes donde colocan cada uno de los reactivos y el equipo automáticamente va haciendo todo el procedimiento para que ustedes puedan tener ADN aislado a partir de muchas muestras simultáneamente, ¿no? Para amplificación de RNA, kits, ¿no? Diferentes tipos de servicios también tienen por ahí, detección de ácidos nucleicos, ¿no? A ver si podemos ver enzima de restricción. Enzima de restricción. Por eso es importante la gente que está haciendo inglés, es muy importante. Traten en lo posible de ir haciendo cursos y tratar de irse y que vean otro tipo de realidades en el mundo, ¿eh? Enzimas. Acá tiene una enzima de restricción. A ver si puedo colocar aquí EcoR1. Una de las muchas enzimas de restricción. Van a ver ustedes también, van a hablar mucho de la TAC polimerasa durante las clases de PCR. Métanse en BioCompare y vean qué diferentes tipos de enzimas que son usadas para biología molecular, ¿no? Cada una de esas enzimas de restricción vienen liofilizadas normalmente con un buffer que es específico para esa enzima, ¿no? Para que sea activa. Van a ver la retrotranscriptasa también,
la ligasa que les comentaba yo, que era la plasticola molecular. Lo van a ver con la profe. Sí. A ver. Ahí tienen muchas cosas, tienen videos de diferentes cosas, kits para aislar DNA, para aislar RNA, para aislar DNA a partir de bacterias, de virus, de células vegetales, de levaduras. Está re lento. Para buscar anticuerpos específicos que ustedes necesiten, sondas, primers, ¿sí? Que ustedes van a necesitar para PCR. Entonces, siempre métanse, cuando vayan viendo las clases de la profesora, eh, de la profe Marza y Siufo, lo mismo que las clases que vienen, métanse aquí y busquen los reactivos que necesitan para que vean cuánto cuestan especialmente y en qué, cómo ustedes las reciben en su laboratorio, ¿no? Entonces, ustedes cuando salgan de CIAS, animal, vegetal y microbiana, que ustedes puedan saber que dónde pueden acudir para encontrar cierto tipo de información o productos. Entonces aquí, para cada producto que ustedes anden buscando, van a encontrar un montón de compañías que lo comercializan. Y no todas las compañías tienen la misma calidad en los productos. Por lo tanto, tienen que considerar de algún otro investigador. Sí, hay un montón de cositas que ustedes pueden ver. Bueno, acá tienen videos también de biología celular, de espectrometría y demás, biología molecular. A ver qué mejorar. Anticuerpos anti alguna proteína para Western blot, etc. Mientras tanto, acá están los dos clases de seminarios donde los voy a ir cargando. Algunos ya tienen seminarios para que después los vayan eligiendo y de acuerdo a la afinidad que ustedes tengan entre ustedes puedan verlos, elegirlos. A ver, libros. En libros electrónicos, fíjense que hay un libro, bueno, el CARP será útil, ¿no? Después hay otros, Gene Cloning para lo que es ingeniería genética. Por eso el PIRS se nos queda muy corto en técnicas de biología molecular e ingeniería genética. Este libro, Luke, este está muy bueno. Luke, con Q, no con K, como yo lo coloqué. Bueno, ahí este libro tiene mucho de la parte de ingeniería genética y biología molecular, ya la parte técnica, ¿no? Donde ustedes van a ver, está muy bueno la parte de aislamiento de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. El 11, el tema 11, que es preparación de muestras, extracción y análisis, pero está bueno. Para el tema que va a dar la profe Siufo, clonación celular, tecnología del DNA recombinante, está muy bueno el capítulo 16. Preparación de sondas, seguramente lo van a ver, y PCR, que lo van a ver con la profesora Marsá, el capítulo 14 y 15, están muy buenos. Entonces no tienen que sacar copia, ¿eh?, del PIRS. Y acá estaría bárbaro.
Bien, este es el LUC, este librito que está acá. Biología molecular e ingeniería genética. Se tienen ahí el material, ¿eh? Bueno, a ver, voy a ver si puedo cortar acá y responder preguntas.